Por un beso. Saga Bridgerton 7 por Julia Quinn. Capítulo 11. Ha transcurrido un cuarto de hora. Hyacinth no tiene la menor idea de que su vida está a punto de cambiar. Tan pronto como estuvieron en la acera, delante de la casa número 5, Gareth preguntó a Hyacinth: ¿Es discreta tu doncella? Ah, no te preocupes por Frances, dijo ella terminando de ponerse los guantes. Tenemos un pacto. Él arqueó las cejas. ¿Por qué será que esas palabras salidas de tus labios producen terror en mi alma? Ah, pues no lo sé, repuso ella alegremente. Pero sí puedo asegurarte que no nos seguirá a menos de 12 pasos mientras caminemos. Solo tenemos que parar a darle un bote de caramelos de menta. ¿De menta? Es muy fácil de sobornar, explicó Hyacinth, girándose a mirar a Frances, que ya venía caminando detrás de ellos a la distancia requerida, y tenía cara de estar muy aburrida. Todas las mejores doncellas lo son. No lo sabía, musitó Gareth. Eso sí lo encuentro difícil de creer. No le cabía duda de que él había sobornado a doncellas de todo Londres. No lograba imaginarse que él hubiera llegado a su edad, con su reputación, sin haber tenido una aventura con una mujer que deseara mantener en secreto. Él sonrió con expresión inescrutable. Un caballero no habla de esas cosas. Hyacinth decidió no continuar con el tema, no porque estuviera muerta de curiosidad, sino porque le pareció que él hablaba en serio y no le iba a revelar ningún secreto, por delicioso que fuera. Y la verdad, ¿para qué gastar energía si no iba a llegar a ninguna parte? Creí que no escaparíamos jamás, dijo ella cuando iban llegando al final de la calle. Tengo muchísimo que decirte. Él giró la cabeza para mirarla con evidente interés. ¿Pudiste traducir la nota? Hyacinth miró disimuladamente hacia atrás. Sí, había dicho que Frances se mantendría a cierta distancia, pero nunca estaba de más comprobarlo, puesto que a Gregory no le era desconocido el concepto de soborno. Sí, dijo ella, cuando ya había comprobado que no la oirían. Bueno, la mayor parte por lo menos, lo suficiente para saber que tenemos que centrar nuestra búsqueda en la biblioteca. Gareth se rió. ¿Qué es tan divertido? Isabela era mucho más lista de lo que dejaba ver. Si quería elegir una sala en la que era más probable que su marido no entrara, no pudo hacer mejor elección, la biblioteca. Bueno, además del dormitorio, supongo, pero... La miró con esa molesta expresión de superioridad. Ese no es un tema para tus oídos. Hombre antipático, masculló ella. No es esa una acusación que me hagan con frecuencia, dijo él con una sonrisa levemente divertida. Pero está claro que tú haces aflorar lo mejor de mí. El sarcasmo era tan evidente que ella solo pudo fruncir el ceño. La biblioteca, has dicho, musitó él, después de tomarse un momento para disfrutar del fastidio de ella. Tiene perfecta lógica. Mi abuelo paterno no era un intelectual. Espero que eso signifique que no tenía muchos libros, dijo ella ceñuda. Sospecho que ella dejó otra pista metida en uno. No tenemos esa suerte, dijo él, haciendo un mal gesto. Puede que mi abuelo no fuera aficionado a los libros, pero sí le importaban muchísimo las apariencias, y ningún varón que se respete tendría una casa sin una biblioteca, o con una biblioteca sin libros. A Hyacinth se le escapó un gemido. Llevará toda una noche revisar los libros de una biblioteca. Él le sonrió compasivo y a ella le revoloteó algo en el estómago. Abrió la boca para hablar, pero lo único que hizo fue inspirar aire, y no pudo quitarse de encima la extrañísima sensación de que estaba sorprendida. ¿Pero de qué? No tenía ni idea. Tal vez una vez que veas lo que hay, algo adquirirá sentido de repente, dijo Gareth. Se encogió de hombros en el momento en que iban dando la vuelta a la esquina para entrar en Park Lane. Ese tipo de cosas me ocurre a mí todo el tiempo, generalmente cuando menos lo espero. Hyacinth asintió.
todavía algo inquieta por esa extraña sensación, como de mareo, que la había invadido. Eso es exactamente lo que he deseado que pudiera ocurrir, dijo ella, obligándose a reenfocar la atención en el asunto que tenían entre manos. Pero Isabel es algo críptica para escribir. No sé, tal vez no lo hizo con intención, y yo solo pienso eso porque no sé traducir todas las palabras, pero sí creo que podemos suponer que no encontraremos los diamantes, sino otra pista. ¿Eso por qué? Estoy casi segura, dijo ella, moviendo de arriba abajo la cabeza pensativa. De que debemos buscar en la biblioteca, concretamente en un libro, y no veo cómo ella podría haber metido diamantes entre las páginas. Podría haber ahuecado un libro, sacándole las páginas, creando un escondite. Ella retuvo el aliento. Eso no se me había ocurrido, exclamó, con los ojos agrandados por el entusiasmo. Tendremos que redoblar los esfuerzos. Creo, aunque no estoy muy segura, que el libro será uno sobre un tema científico. Eso reducirá las posibilidades, dijo él asintiendo. Hace tiempo que no he estado en la biblioteca de la casa Sinclair, pero no recuerdo que hubiera muchos tratados científicos. Hyacinth frunció ligeramente los labios, tratando de recordar las palabras exactas de la pista. Es algo que tiene que ver con agua, pero no creo que sea de biología. Excelente trabajo, y si aún no te lo he dicho, gracias. Hyacinth estuvo a punto de tropezar por ese cumplido tan inesperado. De nada, dijo ella, una vez recuperada de la sorpresa. Me encanta hacerlo. Para ser franca, no sé qué haré cuando todo esto haya acabado. El diario es realmente una agradable distracción. ¿De qué necesitas distraerte? Hyacinth pensó un momento. No lo sé, dijo al final. Lo miró y se le frunció el ceño cuando sus ojos encontraron los de él. ¿No es triste eso? Él negó con la cabeza y sonrió, y esta vez su sonrisa no fue de superioridad y ni siquiera irónica, fue simplemente una sonrisa. Supongo que eso es bastante normal. Pero ella no estaba muy convencida de eso. Antes de que entrara en su vida el entusiasmo por el diario y la búsqueda de las joyas, no se había dado cuenta de lo mucho que su tiempo estaba metido en un molde. Siempre las mismas cosas, las mismas personas, la misma comida, las mismas vistas. No se había dado cuenta de lo mucho que deseaba un cambio. Tal vez esa era la otra maldición que podía atribuir a Isabella Marinsol y Sinclair. Tal vez ni siquiera había deseado un cambio antes de comenzar a traducir el diario, o tal vez no sabía que deseaba un cambio. Pero ahora, después de eso, tenía la sensación de que nada volvería a ser igual. ¿Cuándo volveremos a la casa Sinclair? Preguntó deseosa de cambiar el tema. Él suspiró, o tal vez gimió. Supongo que no te lo tomarías bien si te dijera que voy a ir solo. Muy mal me lo tomaría, confirmó ella. Me lo imaginaba. La miró de reojo. ¿Todos son tan obstinados como tú en tu familia? No, repuso ella francamente. Aunque se acercan bastante. Mi hermana Eloísa en especial. No la conoces. Y Gregory. Puso los ojos en blanco. Es una bestia. ¿Por qué sospecho que sea lo que te ha hecho? ¿Tú le has devuelto el golpe y luego le has hecho pagar 10 veces más? Ella la dio la cabeza tratando de parecer muy irónica y sofisticada. ¿Quieres decir que no me crees capaz de poner la otra mejilla? Ni por un segundo. Muy bien, es cierto, dijo ella, encogiéndose de hombros. No sería capaz de mantener la farsa mucho tiempo, en todo caso. Tampoco puedo estarme quieta durante un sermón. Yo tampoco, dijo él sonriendo. Mentiroso, ni siquiera lo intentas. Se ve muy buena tinta que jamás vas a la iglesia. ¿Me tienen vigilado esas personas de tan buena tinta? ¡Qué tranquilizador! ¿Tu abuela? Ah, eso lo explica. ¿Creerías que mi alma ya no es redimible? Por supuesto, pero eso no es motivo para hacernos sufrir al resto. Él la miró con un destello de picardía en los ojos. ¿Tan terrible es la tortura de estar en la iglesia sin mi calmante presencia?
Sabes lo que quiero decir. No es justo que yo tenga que asistir a los servicios religiosos y tú no. ¿Desde cuándo formamos una pareja que tenga que ajustar cuentas por esas cosas? La pregunta la desconcertó, y le quedó claro que él no pudo resistirse a seguir embromándola porque dijo: Tu familia no fue nada sutil al respecto. Ah, eso. Dijo ella reprimiendo a duras penas un gemido. ¿Eso? Ellos. No son tan terribles. No, pero tienen gustos tradicionales. Supongo que debo pedirte disculpas. No es necesario, musitó él, aunque sospechó que solo fue una respuesta automática. Hyacinth exhaló un suspiro. Ya estaba acostumbrada a los intentos, muchas veces desesperados, de su familia por casarla, pero veía cómo eso podía ser inquietante para el pobre hombre así atacado. Si te hace sentir mejor, dijo ella, mirándolo compasiva. No eres el primer caballero que ha tratado de encajarme. Qué manera más encantadora de expresarlo. Aunque si lo piensas, continuó ella, en realidad es una ventaja para nosotros si creen que podríamos formar pareja. ¿Cómo es eso? Ella pensó rápidamente. Todavía no sabía si deseaba intentar conquistarlo, pero sí sabía muy bien que no quería que él pensara que lo deseaba, porque si se enteraba y luego la rechazaba, bueno, nada podría ser más terrible, ni doloroso. Bueno, vamos a tener que pasar mucho tiempo en mutua compañía, al menos hasta que terminemos lo del diario. Si mi familia piensa que podría haber un altar al final del viaje, hay muchas menos posibilidades de que pongan objeciones. Él pareció considerar eso, pero, ante la sorpresa de ella, no dijo nada, lo cual significaba que tenía que hablar ella. La verdad es, dijo entonces, tratando de parecer muy natural y despreocupada, que están locos por librarse de mí. Me parece que no eres justa con tu familia, dijo él en voz baja. Ella quedó boquiabierta del asombro. Había detectado un matiz en su voz, algo serio, inesperado. ¿Ah? Dijo pestañeando, tratando de encontrar un comentario adecuado. Bueno. Él se giró a mirarla, con una luz extraña, intensa en sus ojos. Tienes mucha suerte por tener esa familia. De repente, ella se sintió incómoda. Garrett la estaba mirando con una intensidad, como si el mundo se estuviera derrumbando alrededor, y solo estaban en Hyde Park, por el amor de Dios, hablando de su familia. Bueno, sí. Solo lo hacen porque te quieren y desean lo mejor para ti. ¿Quieres decir que tú eres lo mejor para mí? Bromeó ella, porque tenía que bromear. No sabía de qué otra manera reaccionar ante el extraño humor de él. Cualquier otra cosa que dijera revelaría demasiado, y tal vez su broma lo obligaría a revelar algo de él. No es eso lo que quise decir y lo sabes, dijo él acalorado. Perdona, dijo ella, retrocediendo un paso, desconcertada por su reacción. Pero él no había acabado. La miró con los ojos relampagueantes como nunca la había visto. Deberías agradecer que perteneces a una familia numerosa y amorosa. Y lo agradezco. Yo... ¿Sabes a cuántas personas tengo yo en este mundo? Interrumpió él. Avanzó, acercándosele tanto que ella se sintió incómoda. ¿Lo sabes? A una, solo a una. Continuó, sin esperar respuesta. Mi abuela, y daría mi vida por ella. Hyacinth no había visto nunca esa exaltación en él, ni siquiera soñaba que podría sentirla. Normalmente era muy tranquilo, calmado e imperturbable. Incluso esa noche en la casa Bridgerton, cuando él estaba alterado por el encuentro con su padre, seguía teniendo un cierto aire de frivolidad, y entonces comprendió qué era lo que había en él que lo hacía diferente. Nunca estaba del todo serio. Hasta ese momento, no podía apartar los ojos de su cara, ni siquiera cuando él se giró y solo tuvo a la vista su perfil. Él estaba contemplando un punto lejano en el horizonte, algún árbol o un arbusto que tal vez ni siquiera sabía identificar.
¿Sabes lo que significa estar solo? Le preguntó entonces, en voz baja, sin mirarla. No una hora, ni una tarde, sino saber absolutamente que dentro de unos años no tendrás a nadie. Ella abrió la boca para decir no, por supuesto que no, pero entonces cayó en la cuenta de que no era una pregunta, que él no hizo la entonación de interrogación al final de la frase. Esperó, porque no sabía qué decir, y luego porque comprendió que si decía algo, si trataba de insinuar que si lo entendía, acabaría ese momento y nunca sabría lo que él estaba pensando. Y en ese momento, cuando le estaba mirando la cara mientras él estaba sumido en sus pensamientos, comprendió que deseaba angustiosamente saber qué estaba pensando. Señor Sinclair, Susurró al fin, cuando ya había pasado todo un minuto. Gareth, Lo vio mover los labios antes de oír su voz. Sonreía burlonamente, y ella tuvo la extrañísima sensación de que él había aceptado su mala suerte, que estaba dispuesto no solo a aceptarla, sino también a abrazarla y a deleitarse en ella, porque si intentaba combatirla, simplemente se le rompería el corazón. Ese era su destino en este mundo. Daría cualquier cosa por tener a una persona más por la cual ofrecer mi vida. Y entonces Hyacinth se enteró de que ciertas cosas llegan como un relámpago, y que algunas simplemente se saben sin tener la capacidad para explicarlas, porque en ese momento supo que se casaría con ese hombre. Era el candidato ideal. Gareth Sinclair sabía lo que era importante. Era divertido, era irónico, sarcástico, sabía ser arrogantemente burlón, pero sabía qué era lo importante, y hasta ese momento ella nunca había comprendido lo importante que era eso para ella. Deseó decir algo, hacer algo. Por fin había comprendido lo que deseaba en la vida y pensó que debería saltar con los dos pies, trabajar hacia su objetivo y hacer todo lo que estuviera en su poder para conseguirlo. Pero estaba paralizada, muda, contemplando el perfil de Gareth. Notó algo en la manera como él tenía apretada la mandíbula. Se veía triste, atormentado, y entonces sintió el avasallador impulso de levantar la mano y acariciarlo, de rozarle la mejilla, de alisarle el pelo rubio oscuro, ahí donde la coleta caía sobre el cuello de su chaqueta. Pero no lo hizo. No era tan valiente. De pronto él se volvió hacia ella y la miró a los ojos con una intensidad y claridad que la dejó sin aliento, y tuvo la extraña impresión de que solo en ese momento veía al hombre que había debajo de la superficie. «¿Volvemos?», dijo él en tono alegre, con su voz ya decepcionantemente normal. Lo que fuera que había ocurrido entre ellos, había pasado. Sí, claro, aceptó. No era ese el momento para presionarlo. Vamos. Se interrumpió. Él se había puesto rígido y estaba mirando fijamente algo por encima del hombro de ella. Hyacinth se giró para ver que le había captado la atención. Experimentó un sobresalto. El padre de él venía caminando por el sendero directo hacia ellos. Miró alrededor. Estaban en la parte menos concurrida del parque y por lo tanto no había muchas personas. Vio a unos cuantos aristócratas a otro lado del claro, pero ninguno tan cerca que pudiera oír una conversación. Esos Gareth y su padre eran capaces de tratarse aún con cortesía. Nuevamente miró de un caballero Sinclair al otro y cayó en la cuenta de que esa era la primera vez que los veía juntos. Una mitad de ella deseó llevar a Gareth hacia un lado para evitar una escena, mientras su otra mitad se moría de curiosidad. Si continuaban así, y ella por fin podía estar presente en una conversación, tal vez se enteraría de la causa de su distanciamiento, pero eso no dependía de ella. Tenía que ser decisión de Gareth. ¿Quieres que nos marchemos?, le preguntó en voz baja. Él entreabrió los labios y alzó un poquito el mentón. No, dijo, y su voz le pareció a ella curiosamente meditabunda. Este es un parque público.
Miró de Gareth a su padre y nuevamente a Gareth, sin duda moviendo la cabeza como una pelota de tenis mal lanzada. ¿Estás seguro? Preguntó, pero él no la oyó. Él no habría oído el estruendo de un cañón que hubiera disparado junto a su oreja. Tan concentrado estaba en el hombre que seguía caminando hacia ellos despreocupadamente. Padre, dijo Gareth, obsequiándolo con una untuosa sonrisa. ¡Qué alegría verte! Por la cara de Lord Sinclair pasó una expresión de repugnancia que se apresuró a reprimir. Gareth, dijo con la voz pareja, correcta y en opinión de Hyacinth, absolutamente sosa. Qué extraño verte aquí con la señorita Bridgerton. Hyacinth levantó bruscamente la cabeza sorprendida. Él había dicho su apellido de una manera rara, como intencionada. No había supuesto que la meterían en la batalla, pero al parecer ya estaba metida. ¿Conoces a mi padre? Preguntó Gareth con la voz arrastrada, hablándole a ella, pero sin apartar los ojos de la cara del varón. Nos han presentado, contestó Hyacinth. Efectivamente, dijo Lord Sinclair, cogiéndole la mano enguantada e inclinándose a besarle el dorso. Está encantadora como siempre, señorita Bridgerton. Eso le demostró a ella que ellos hablaban de otra cosa, porque sabía muy bien que no siempre era encantadora. ¿Disfruta de la compañía de mi hijo? Le preguntó Lord Sinclair, y ella observó que, otra vez, alguien le hacía una pregunta sin mirarla. Por supuesto, contestó, mirando del uno al otro. Es un acompañante muy ameno. Y entonces añadió simplemente porque no pudo resistirse. Usted debe sentirse muy orgulloso de él. Eso captó la atención del varón. La miró, moviendo los ojos con una expresión que no era exactamente de humor. Orgulloso, musitó, curvando los labios en una leve sonrisa que ella encontró bastante parecida a la de Gareth. Interesante adjetivo. Bastante claro, diría yo, dijo Hyacinth fríamente. Nada es nunca claro para mi padre, dijo Gareth. Al varón se le endureció la mirada. Lo que quiere decir mi hijo es que soy capaz de ver el matiz en una situación, cuando existe uno. A veces, mi querida señorita Bridgerton, las cosas que tenemos entre manos están muy claramente en blanco y negro. Ella entreabrió los labios y miró a Gareth y luego a su padre. ¿De qué diablos estaban hablando? Notó que Gareth aumentaba la presión en su brazo, pero cuando él habló, lo hizo con voz alegre y despreocupada, demasiado despreocupada. Por una vez, mi padre y yo estamos en total acuerdo. Con mucha frecuencia uno puede ver el mundo con absoluta claridad. En este momento, tal vez, dijo el varón. Pues no, deseó gritar Hyacinth. Por lo que a ella se refería, esa era la conversación más abstracta y turbia que había oído en toda su vida, pero se quedó callada, en parte porque no le correspondía hablar, pero también en parte porque no quería hacer nada que impidiera el desarrollo de la escena. Miró a Gareth. Él estaba sonriendo, pero tenía los ojos fríos. Creo que mis opiniones en este momento son claras, dijo él tranquilamente. De repente el varón centró su atención en ella. ¿Y usted, señorita Bridgerton? ¿Ve las cosas en blanco y negro o su mundo está pintado de matices de gris? Eso depende, contestó ella, alzando el mentón hasta poder mirarlo a los ojos. Lord Sinclair era un hombre tan alto como Gareth, y se veía sano y en buena forma. Su cara era agradable y sorprendentemente juvenil. Tenía ojos azules y pómulos altos y anchos, pero a ella le cayó mal a primera vista. Detectaba rabia en él, algo solapado y cruel, y no le gustaba lo que hacía sentir a Gareth. Él jamás le había dicho nada, pero estaba claro como el agua en su cara, en su voz y en su forma de levantar el mentón. Una respuesta muy adecuada y evasiva, señorita Bridgerton, dijo el varón, haciéndole una ligera venia. Qué raro, dijo ella. No suelo ser evasiva. No, ¿verdad? Tiene fama de ser más bien franca. Es bien merecida,
dijo ella con los ojos entrecerrados. El varón se echó a reír. Simplemente procure estar en posesión de toda la información antes de formar sus opiniones, señorita Bridgerton. O movió ligeramente la cabeza, de modo que quedó mirándole la cara de una manera rara, ladina. Antes de tomar cualquier decisión. Hyacinth se dispuso a darle una respuesta hiriente, la misma que esperaba improvisar mientras hablara, porque no tenía idea de sobre qué había querido advertirla. Pero antes de que pudiera hablar, Gareth le apretó el brazo tan fuerte que le dolió. Es hora de irnos. Tu familia te está esperando. Deles mis recuerdos, dijo Lord Sinclair, haciendo una elegante venia. Son buenos aristócratas en su familia. Estoy seguro de que desean lo mejor para usted. Hyacinth se limitó a mirarlo. Ignoraba todos los sobreentendidos, pero era obvio que no tenía todos los datos, y detestaba que la dejaran en la ignorancia. Gareth le tironeó el brazo, fuerte, y entonces cayó en la cuenta de que él ya iba caminando. Tropezó en un bache del camino y casi de un salto se puso a su lado. ¿De qué iba todo eso? Preguntó, resollando por intentar seguirle el paso. Él iba caminando a largas zancadas, a una velocidad que sus piernas más cortas simplemente no podían igualar. De nada, contestó él entre dientes. No era de nada. Miró atrás por encima del hombro para ver si Lord Sinclair seguía detrás de ellos. No estaba, pero el movimiento la hizo perder el equilibrio y cayó sobre Gareth, el que por lo visto no sentía ninguna inclinación a tratarla con especial ternura o solicitud, pero se detuvo, solo el tiempo suficiente para que ella recuperara el equilibrio y continuara andando. No fue nada, le dijo, y ella notó su voz dura y seca, y otras 100 cosas más que jamás se había imaginado oiría en su voz. No debería haber dicho nada más, sabía que no debía decir nada más, pero no siempre hacía caso de sus propias advertencias, de momento que mientras él la tironeaba, casi arrastrándola hacia Mayfair, le preguntó: ¿Qué vamos a hacer? Él se detuvo tan de repente que casi chocó con él. ¿Hacer? ¿Nosotros? Nosotros, confirmó ella, aunque la voz no le salió tan firme como habría querido. No vamos a hacer nada, dijo él, en tono más afilado a medida que hablaba. Vamos a caminar hasta tu casa, donde vamos a depositarte en tu puerta, y luego vamos a volver a mi estrecho y pequeño apartamento para beber una copa. ¿Por qué lo odias tanto? Le preguntó ella con la voz suave pero muy franca. Él no contestó, y luego a ella le quedó muy claro que no iba a contestar. No era asunto de ella, pero, ¡ay!, cuánto le habría gustado que lo fuera. ¿Te acompaño hasta tu casa o deseas caminar con tu doncella? Le preguntó él al fin. Hyacinth miró atrás por encima del hombro. Frances seguía detrás de ellos. Estaba cerca de un enorme olmo. No se veía en absoluto aburrida. Exhaló un suspiro. Esta vez iba a necesitar muchísimos caramelos de menta.